Jesus, greater than all my sin. How shall my tongue describe it? Where shall His praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Vamos a tocar este segundo tema de ¿quién soy yo en la gracia? De esta serie de Maravillosa Gracia. Siempre he considerado que la palabra de Dios es para todos, pero Dios no se equivoca cuando permite que algunos escuchen especialmente la palabra de Dios. Así que esto es oportunidad para todos nosotros. Y quiero comenzar con esa diatriba, ese pensamiento que ha ocurrido últimamente en medio de las vidas de los cristianos, en donde hacemos esta pregunta: ¿somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? No estoy esperando, por supuesto, la respuesta, pero esto es para empezar a clarificar lo que se trata de la gracia cuando nosotros somos llevados a Cristo y lo que podemos recibir. Y es que el plan divino de la redención incluye la atención a la necesidad más importante del ser humano, que es definir su propia identidad. ¿Por qué? Porque dependiendo de la identidad son nuestros actos. Así que es sumamente importante este tema, y yo espero que entonces en esto salgamos beneficiados y bendecidos para poder entender nuestra vida. Lo primero que nosotros nos preguntamos cuando llegamos a Cristo es: ¿y cómo cambiamos nuestras acciones? ¿Cómo cambiamos lo que hacemos? ¿Cómo cambiamos aquello que nosotros estamos acostumbrados a hacer y que la mayoría de ocasiones es pecado? El Señor Jesucristo, cuando viene a este mundo, llega justamente para resolver el problema del pecado, atendiendo la fuente del pecado. En este caso es el pecador. El pecador. Y me refiero entonces a las palabras que Él dijo en Mateo capítulo 7, versículos 16 al 18. Él dijo: puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Así que a la pregunta de ¿somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores?, podemos responder que consecuente de ser pecador es cometer pecado. Hay mucho pecado porque somos pecadores. Cuando menos el apóstol Pablo, cuando está tocando este importante tema, en Romanos 3:23 así lo define. Él comienza diciendo: por cuanto todos pecaron. Y aquí está. Todos somos entonces incluidos en esta forma de definirnos como pecadores, y la consecuencia no se hace esperar de la desaprobación divina cuando dice: están por lo tanto privados de la gloria de Dios. Este es el gran conflicto. El conflicto de reconocer que lo que hacemos no le agrada a Dios. Lo que hacemos no le agrada a Dios. Ahora, aquí nos detenemos un momento para preguntar lo siguiente: ¿qué es pecado? Y podemos seguramente deducir de manera inmediata que pecado es lo que hacemos, es lo que cometemos, es lo que realizamos diariamente. Sin embargo, según Génesis, y los que han estado en esta clase los días miércoles o los días viernes, simplemente Génesis dice que pecado es desear ser como Dios. Ahí está. Es una actitud desafiante en donde no nos conformamos en ser lo que somos, sino que queremos ser más. Queremos ser lo máximo, depender de nosotros mismos, independizarnos, manejar nuestro destino, querer ser como Dios. Así que aprendemos y empezamos a clarificar: pecado no es lo que hacemos, sino lo que somos. Aquí está el problema. ¿Cómo vamos a dejar de hacer pecado si somos pecadores? El gran problema no es lo que hacemos, y aquí entonces entramos a las controversias de la religiosidad. Porque la religiosidad insiste en que debamos domesticar
purificar, disciplinar, mortificar nuestro cuerpo para evitar hacer pecado. Pero a Dios le importa eso. La realidad es que lo que le importa es lo que somos, no lo que hacemos. Porque si cambiamos lo que somos, por consecuencia cambiaremos aquello que hacemos. Aquí entonces, cuando entramos al tema maravilloso de la gracia, hay dos cosas muy importantes, dos oportunidades contundentes que hallamos en Cristo. Y aquí quiero toda su atención. En primer lugar, lo que hallamos en Cristo es más que perdón de pecados. Más que perdón de pecados para anular la condenación. El apóstol Pablo dijo en Romanos 8:1, y esto es sorprendente: ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Ya no hay nada que condenarlos, no hay nada que exigirles, no hay nada que avergonzarlos. Ya no hay condenación. Ya no existe condenación para el creyente por haber sido salvado de todos sus pecados. Y aquí es lo escandaloso de la gracia: salvado de los pecados pasados, presentes y futuros. No solo de lo que ya hicimos o lo que estamos haciendo, sino de lo que vamos a hacer. Aquí es donde esto se vuelve un problema, como en aquella iglesia allá en Cuernavaca me decían: hermano, no tenemos que decir esas cosas, porque es invitarlos entonces al desenfreno. La realidad de la gracia es esa. Hemos sido perdonados de todos los pecados. Ahora, aquí surge una pregunta que es muy importante responder. ¿De qué somos salvos? ¿Lo han pensado? Algunos responderíamos: bueno, del infierno. Somos salvos del enemigo, de Satanás. Somos salvos de la condenación eterna. ¿Sabe qué es lo que dice la Biblia? Dice que somos salvos del pecado. Somos salvos del pecado y no solamente perdonados. Aquí hay una diferencia. Nosotros en nuestra Biblia tenemos dos testamentos: el Antiguo Testamento, que termina en Malaquías y comienza en Génesis, y el Nuevo Testamento, que comienza con Mateo y termina en Apocalipsis. Dicho de otra forma, decimos que el Antiguo Testamento es el antiguo pacto, el pacto de las leyes, el pacto de Moisés, el pacto de las liturgias, de las ceremonias. Pero el nuevo pacto es el pacto de Cristo. Es el pacto de la fe. Es el pacto de la espera en Dios. Ya quedó atrás este asunto de las obras. Bueno, hay un hombre llamado David que escribe muchos salmos, y en el Salmo 103 él festeja, estando en el antiguo pacto, estando en el Antiguo Testamento. Él dice: él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Cualquiera hasta aquí diría: ah, qué bien, esto me hace descansar. Sé que Dios me perdona de mis pecados. Pero el problema es: ¿y qué pasa si saliendo de allí peco otra vez? ¿Qué pasa si al siguiente día vuelvo a pecar o vuelvo a recaer? ¿Qué pasa si a la siguiente semana, al siguiente mes, al siguiente año sigo pecando? ¿Dios me seguirá perdonando? Aquí hay un gran problema. Cuando entramos al nuevo pacto, cuando Cristo llega, hay un cambio total, hay un cambio maravilloso. Y aquí entonces encontramos, por ejemplo, en el anuncio del ángel Gabriel a María, cuando le está diciendo que va a ser madre del Salvador, le dice estas palabras: y tendrás un hijo y lo llamarás Jesús. Y dice: porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya no dice él perdonará a su pueblo de sus pecados, sino que lo salvará. Algo más que perdonar. Salvarnos del gran problema que tenemos de los pecados. Hay otro autor, bueno, en este caso es Juan el Bautista, que cuando está presentando al Cordero, a Cristo, el Cordero de Dios, él dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vea el cambio. En el antiguo pacto solo los pecados eran perdonados, eran pospuestos, pero en el nuevo pacto, cuando estamos en Cristo, los pecados han sido nulificados. Por eso ya no hay condenación. Es decir, aún saliendo de esta reunión y llegando otra vez a pecar, ya no hay condenación, porque los pecados han sido nulificados. Para Dios ya no le importa. A Dios ya no le importa lo que pueda usted hacer, porque Él
está mirando otra cosa. Y aquí entramos al segundo punto. No solamente hay más que perdón de pecados, sino que hay un cambio de identidad. Nosotros, los productores de pecados, somos cambiados por otra identidad. Y es que para eliminar la fuente de los pecados hacía falta cambiar lo que nosotros somos. Aquí me refiero a 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Léalo conmigo, de hecho, en voz alta. Dice: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Lo que dice el apóstol Pablo es que Cristo, quien efectivamente nunca pecó, fue hecho pecado, para que nosotros, pecadores, tomáramos su lugar y Él, estando tomando nuestro lugar, cambiara nuestra identidad. Miren qué cambio tan tremendo, tan maravilloso. Yo estando en medio del pecado, cuando estoy dispuesto a ser condenado, Cristo toma mi condena, Cristo toma mi culpa, me cambia de lugar a su lugar y Él paga por mis pecados. Hay un cambio de identidad. El texto de Corintios nos ilustra del plan de Dios, cambio de identidades. Cristo toma la identidad del pecador y el pecador recibe la identidad de Cristo. Así que mire, cuando nosotros estamos mirando la cruz, cuando nosotros estamos observando la cruz, lo que estamos viendo no solamente es a Cristo, sino a nosotros muertos juntamente con Él. No se trata de Cristo evitando que muramos, sino Cristo muriendo por y con nosotros. Esa cruz nos incluye a nosotros. Nosotros estamos muriendo a Él, o muriendo con Él, para después ser resucitados juntamente también con Él. Aquí es donde uno de estos autores que yo recomiendo mucho, Fabián Diendo, el pastor argentino, dice entonces lo siguiente cuando está hablando de este tema: no debemos arrepentirnos de lo que hacemos, sino de lo que somos. Nosotros somos la ofensa. Aquí está el gran conflicto. Las iglesias, la religiosidad dice: cuida lo que haces. Pero el problema con Dios es lo que somos. Y debemos arrepentirnos de lo que somos, no de lo que hacemos. Lo que somos. Así que cuando nosotros miramos la preciosa cruz en el Calvario, la cruz es el final de la creación antigua, del antiguo pacto, del antiguo hombre que muere en ese momento para iniciar un segundo capítulo maravilloso, en donde somos trasladados a una nueva creación. Así lo dice el apóstol Pablo: las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas todas nuevas. La muerte de Cristo es el parteaguas. Todo lo anterior queda muerto, incluso nosotros, pero de allí en adelante, por medio de su resurrección, somos trasladados a la nueva creación. Ahora ponga atención en esto, porque Dios no está tratando de arreglar nuestra situación o nuestro ser antiguo. Aquí está el gran problema, porque nosotros tratamos de disciplinarnos, perdónenme la comparación, como si fuéramos perritos, ¿no? No toques, no hagas, no subas, no muerdas. Estamos tratando de domesticarnos. No voy a hacer esto, no voy a ir. Estamos tratando de mejorar la carne, pero ¿sabe qué? La carne no tiene remedio. La carne hay que destruirla. Por eso el mandato del Señor es: toma tu cruz, crucifícate cada día y sígueme. Muere cada día, niégate a ti mismo. Porque esta carne que nosotros tenemos no puede ser mejorada, no puede ser domesticada, no puede ser perfeccionada. Este es el gran problema que nosotros tenemos. Mira el apóstol Pablo nuevamente en 2 Corintios capítulo 5 versículo 4. Dice, vea esto, es sumamente poderoso. Dice: mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos. Pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien, queremos ponernos nuestro nuevo cuerpo para que este cuerpo
que muere sea consumido por la vida. Este cuerpo está muriendo. Poco a poco, cada vez que cumplimos años, nos acercamos al fin de nuestra existencia. Bueno, el apóstol Pablo dice, no es que quiera quitarme la vida, pero quiero ponerme el nuevo cuerpo, el cuerpo resucitado de Cristo, para que este cuerpo siga muriendo, pero yo tenga vida nueva. El cuerpo de Cristo. Ante esto, entonces nosotros empezamos a pensar, ¿cómo podrá ser esto? Mira este ejemplo que le traigo. Suponga que tiene un árbol de manzanas agrias y quiere que produzca manzanas dulces. Hay para esto tres cosas que se puede hacer. Uno, arrancar las manzanas agrias y esperar con ilusión que las próximas salgan dulces. Dos, abonar la tierra religiosamente y esperar la siguiente cosecha, a la mejor. O tres, cortar las ramas del árbol y en el tronco injertar ramas de manzana dulce. Ahora, apliquemos esto a la vida espiritual. Si usted quiere cambiar sus malos hábitos, es decir, sus manzanas agrias, usted puede intentar también tres cosas. Uno, arrancar sus vicios con la esperanza de que la próxima vez no pase. ¿Sabe qué va a pasar? Va a volver a suceder. Pasará otra vez. Dos, asistir a la iglesia cumplida y religiosamente. Escuche, esto tampoco va a cambiar las cosas. La gente sigue pecando. O tres, cortar su vida e injertarse a Cristo. Cortarnos desde la raíz e injertarnos en Cristo. Esto habla de que solamente un cambio radical produce distintos resultados. Y el cambio, hermanos míos, lo realiza Dios, no nosotros. A esto se refería el Señor cuando en Juan 15:5 había dicho, mire esto, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Aquí está el injerto. Separados de mí, ustedes no pueden hacer. En estos días, en donde de pronto nos decepcionamos y nos emocionamos, estaba yo escuchando a nuestros predicadores reformados, que en su momento parece que era una respuesta de la sana doctrina. Miguel Núñez, el dominicano, famoso, incluso por aquí cantamos algunas alabanzas de su iglesia, que decía que cuando nosotros estamos pecando, tal vez sea porque no hemos nacido de nuevo. Allí inmediatamente cuando estaba diciendo esto, yo dije, esa es la respuesta que el apóstol Pablo tal vez tuvo que aceptar cuando en Romanos capítulo 7 estaba diciendo, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Porque yo hago lo que no quiero hacer y lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces Pablo no había nacido de nuevo. Sabemos que Pablo había nacido de nuevo. El gran problema que existe es que estamos pensando que todo depende de nuestras acciones y no es así. La realidad es que depende de Cristo, depende de quiénes somos en Cristo Jesús. Así que es un cambio radical cuando nosotros llegamos a pensar en ser injertados en Cristo. Ahora, habíamos leído una cita anterior en donde Jesucristo había sido muy claro al exponer que solamente un árbol bueno produce frutos buenos. Y escuchen, no hay mejor árbol que Cristo. Nosotros, para poder tener la savia que transforme el fruto, necesitamos adherirnos, injertarnos al mejor árbol que existe. El árbol se llama Cristo. Y Él dice, porque separados de mí, nada podemos hacer. Así que para transformar las acciones hay que implantar a Cristo. Déjame, sin embargo, insistir un poco más en este cambio de identificación. Este segundo punto tiene la intención de clarificar un poco más. Ya dijimos que recibimos en la gracia, más que perdón de pecados, es la nullificación del pecado. Es decir, a Dios ya no le importa. Aquí el problema es que nosotros seguimos pecando. Y ojo,
Dios sabía ese problema. Dios no está engañado. Dios no se sorprende cuando nosotros caemos y caemos. Él sabía ese problema. Así que lo que hace es poner a Cristo en nuestro lugar. Y cuando mira hacia la tierra, todo lo ve bien. Porque ve a Cristo. Cambio de identificación. Y aquí voy a añadir a lo que en la primera mención, el primer tema que habíamos tenido de la gracia, había yo hecho una lista de lo que es la gracia y que no añadí a propósito, intencionadamente, este punto para tratarlo en este día. La gracia no es algo que recibimos. La gracia es alguien. Es Cristo mismo. Cuando hablamos de la gracia, no hablamos de que es un regalo, no hablamos de que es algo que nos es añadido, algo que podemos disponer, sino es alguien que llega a nosotros, alguien que transforma todo. Con esto en mente, nos damos cuenta entonces por qué la Biblia proclama la identidad o nueva identidad del nacido de nuevo. ¿Sabe cómo lo llama? En el griego es hagios, santo, sin reducir, sin ampliar, simplemente lo llama santo. Y a mí se me hace muy escandaloso lo que dice 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2. Cuando el apóstol Pablo a la iglesia más inmoral, más indisciplinada, más vanidosa, con más problemas, les llama: Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús. Y al creyente ya no se le vuelve a llamar pecador. Porque como dijimos en el punto anterior, según 2 Corintios 5:21, fue cambiado de lugar. Cristo se hizo el pecador y nosotros tomamos el lugar de Cristo. Ya no se le puede volver a llamar pecador, se le llama santo, no porque sea un anhelo futuro, sino porque es una realidad presente. Y la pregunta es: ¿y por qué se le llama santo? Porque ya no es Él, sino Cristo en Él. Así lo dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que no se le puede llamar pecador a un creyente porque es maldecir a Cristo. ¿Cuántas veces hemos escuchado estas expresiones en las iglesias? ¡Ay, es que soy un pecador miserable! Si eres de Cristo, no eres un pecador. Ya tienes la identidad de Cristo. No puedes llamarlo pecador. Pero es que sigo pecando. Ese es otro asunto. Pero tu identidad es Cristo mismo, quien mora en el creyente. Quise tomar las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 12:3, que dice: por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús, y nadie puede decir que Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo, para demostrar que en muchas ocasiones directamente en la iglesia, en cultos como este, estamos maldiciendo a Cristo cuando pensamos que tenemos todavía esta identidad de pecador. Si estamos en Cristo, tenemos la identidad de Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que hay algo malentendido. Y aquí entonces entro este punto que se me hace muy interesante y delicado: el mito de la santificación. El mito de la santificación. Porque todas las iglesias hablan de ser santificados, de luchar, de esforzarse, de domesticar a la bestia, de disciplinar al pecador para hacerlo mejor. Ya les he contado acerca de esa iglesia en la ciudad de Puebla, donde tenía ese letrero allí en una de sus clases: salvos para ser santos. Así que fuimos salvados para dejarnos entonces una gran encomienda, una gran labor. Ahora trata de ser santo. Eso es mentira. La realidad es que somos hechos santos para ser salvos. Santos para ser salvos. Y es que la prueba de la santidad que hemos recibido de Dios es la presencia del Espíritu Santo. Hace poco una de mis hijas me preguntaba: ¿cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber si Dios está obrando en mí? Si verdaderamente Dios está en mi corazón.
Y yo le respondí, si pecas sin remordimiento, si pecas sin ningún tipo de detenerte, y no tienes nada que te detenga, entonces el Espíritu Santo no está en ti. Porque el Espíritu Santo está allí para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Inmediatamente pecamos, alguien inmediatamente dice, es que esto no está bien. Y no nos deja en paz, decía un hermano, ahora ya ni pecar a gusto puedo. Sí podemos caer en pecado, pero la realidad es que el Espíritu Santo redarguye, nos habla, eso no está bien, eso no eres tú. Eso no es digno de ti. Y poco a poco empezamos a decir, Señor, perdóname, soy indigno. Así que cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, el cual no puede habitar en medio del pecado, sino en medio de la santidad, es que ya comenzamos el tiempo de la santificación. Miren lo que dice, por ejemplo, Hebreos capítulo 12, 14. No está hablando del tema necesariamente, pero nos deja entrever lo que decimos. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, si no hay santidad, olvídese de que el Espíritu Santo esté viviendo en usted. No puede ser. Otro pasaje es 1 Corintios 6, 19, que dice el apóstol Pablo, ¿no se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Mira quién le está diciendo, otra vez a los corintios, y les dice, ¿por qué se comportan así? ¿No se dan cuenta que ustedes son el templo del Espíritu Santo de Dios? Dios ya mora en ustedes. Ahora vamos a hacer un pequeño recuento hacia esto. Estando el pueblo de Israel en el desierto, antes de entrar a la tierra prometida, tuvieron que construir un artefacto que le llamaron el tabernáculo. El tabernáculo, con las especificaciones que Dios dispuso, se esperaba que esa tienda, allí en medio del desierto, fuera el lugar de la morada de Dios, porque había un problema. La santidad de Dios, de presentarse en medio del pueblo, mata a todos. Así que Dios, que quiere morar en medio de su pueblo, con su pueblo, decide recluirse voluntariamente dentro de un pequeño cubo que se llama el lugar santísimo. Allí entra. Y su anhelo de vivir entre su pueblo se cumple. Ahora, el cambio del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, es sorprendente porque esa misma presencia del Antiguo Testamento ahora viene a postrarse, a meterse dentro de un cuerpo humano que se llama Jesús. Jesús ahora, quien es y tiene la presencia directa de Dios, ahora en lugar de destruir, ahora en lugar de matar, cuando toca a la gente, la sana, la bendice, la limpia. Esto nos habla entonces que cuando nosotros entendemos que al tomar la identidad santa de Cristo, cuando Él tomó nuestro lugar, es cuando entonces el Espíritu Santo puede habitar en el creyente. Tenía que ser limpiado, tenía que ser santificado. No podía esperar Dios a que el día de mañana usted y yo lográramos santificarnos. Es un golpe. La gracia maravillosa nos perdona, como dijimos, y nulifica los pecados, no solamente perdona, pecados pasados, presentes y futuros. ¿Para qué? Para que habite el Espíritu Santo de Dios. Y este es un milagro glorioso. El Señor Jesús, cuando estaba hablando de su pueblo, Él dijo en Juan 17, 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Mire, que nosotros tenemos esta identidad, nuestra nacionalidad mexicana, y resulta que ahora ya no es importante. Ya no es importante si es cubano, estadounidense, peruano, ya no es importante, porque dice el Señor Jesús que ahora, debido a su identidad que está en nosotros, que es Cristo mismo, ahora nuestra nacionalidad es la eternidad. Es el cielo mismo.
es Cristo mismo, la presencia misma de Dios. Y es que el problema ha sido que el sistema del mundo nos ha enseñado que debemos esforzarnos para alcanzar grandes metas. Y aquí está la iglesia en su religiosidad. Vamos a luchar, vamos a domesticar, vamos a alcanzar, a disciplinar y todas estas ideas que, por ejemplo, el puritanismo en su momento, después de la reforma, estuvo promoviendo. Ellos se apartaron del mundo, se aislaron, para que entonces empiece un proceso de santificación. John Owen escribió ese libro, La mortificación del pecado. Más adelante, como no resultó, era predecible, surgió el movimiento de santidad, que después vino a dar consecuencia en esta iglesia, se me fue el nombre, los metodistas. Ellos promovieron el movimiento de santidad. No resultó. Así que lo que hemos estado despreciando es que Dios, en medio de la gracia, otorga lo máximo, que es Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo haciendo que todo cambie, que todo se transforme. Ahora, la pregunta que nosotros nos hacemos es: ¿y la santificación? ¿Qué pasa con el pasaje de 1 Tesalonicenses 4:3 que dice: la voluntad de Dios es que sean santos? Ese no es un mandato para que empecemos a santificarnos. Habla del anhelo de Dios, y la única forma de que seamos santos es adecuarnos a vivir a la altura de lo que ya somos en Cristo. La santificación es un hecho completo en Cristo. Lo único que falta es que lo creamos. Y para creerlo se necesita fe. Así lo deja entrever el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 6. Él dice: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, me detengo. ¿Cómo recibimos a Cristo como Señor? Por fe. Dice, entonces, ahora deben seguir sus pasos. Ahora en adelante deben de vivir. ¿Cómo? Por fe, no con esfuerzo. Por fe. Comienza la vida cristiana por fe y sigue la vida cristiana en un acto constante de fe. Es creerle a Dios, quien nos llama santos, y vivir como tales, dependiendo de su poder en nosotros y no de nuestras fuerzas. Es creer que tenemos la identidad de Cristo. Es fe. Ahora, cuando nosotros estamos en esta lucha constante del pecado que nos asedia, ya no es parte de nuestra identidad. Ahora sí que pecamos voluntariamente. Pecamos por ignorancia, pecamos por falta de fe. El gran problema que tenemos son las influencias. Cuando nos permitimos ser influenciados, ahí están los amigos, ahí están las redes sociales, ahí está lo que tenemos digitalmente en nuestras manos. ¿Sabría usted que puede ser más fácil vivir a la altura de la santidad si nos abstraemos de todo esto? El apóstol Pablo dice que comunión puede tener la luz convivial. Solamente abstraernos, creer lo que somos, y las luchas terminarán. Es más simple de lo que pensamos. Es dejar de participar, es negarnos. Si me gusta, si lo quiero, es negarnos. No lo voy a hacer. Tal vez no es malo o no es tan malo, pero esto, sin duda alguna, me desvía. Déjeme terminar con una historia de estas que luego encuentro, que puede ilustrarnos un poco mejor acerca de lo que estamos hablando. Se relata la historia de que un hombre que había encontrado un huevo de un águila lo puso en el nido de una gallina. Y allí el aguilucho salió del cascarón junto con las demás gallinas y creció junto con ellas. Durante su vida fue adoptando las costumbres de estas aves. Escarbaba en el suelo en busca de insectos, volaba a pocos metros de altura y cacareaba como las gallinas. Aquí es donde viene la parte de fábula.
Pasaron los años y el águila trasplantada se convirtió en una águila vieja que seguía considerándose gallina. Y cierto día, mientras observaba el cielo, vio un ave magnífica que surcaba los cielos de manera imponente y hacía frente a los fuertes vientos, agitando sus bellas y hermosas alas sin el menor esfuerzo. ¡Qué ave tan hermosa! ¿Quién es?, preguntó el águila vieja a su amiga la gallina. Y esta le contestó: es el águila, la reina de todas las aves. Pero luego de un momento, la gallina siguió diciendo: pero no te ilusiones, ni siquiera lo pienses, tú nunca serás igual a ella. Así que el águila trasplantada no volvió a pensarlo más. Y luego de un tiempo murió en la creencia de que ella siempre fue una gallina. Qué lamentable haber sido creado para surcar los cielos y ser la reina de las aves. Vivió toda su vida picoteando debajo de las rocas buscando insectos, volando a escasos metros de altura y comportarse como una gallina. Qué lamentable es cuando la vida del creyente da más pena que gloria. Y en lugar de que cumplamos con la sentencia del apóstol Pablo de ir de gloria en gloria, vamos de pena en pena, de tragedia en tragedia, por estar viviendo como gallinas, por no creer la identidad que ha sido trasplantada en nosotros, que se llama Cristo, por no tener fe, simplemente por eso. Qué tragedia vivir de esta manera. Termino con este pensamiento que creo que me estuvo atormentando toda esta semana. Cuando estaba preparando este tema, esta pregunta estuvo dando vueltas con un pasaje. ¿Qué debemos hacer? ¿Vivir para Cristo o que Cristo viva en mí? Parece muy noble vivir para Cristo. Todos los cristianos vivimos para Cristo, le entregamos lo mejor a Cristo. Cristo no quiere lo mejor, Cristo no quiere ser el número uno, Cristo es todo o nada. Lo que necesita es que Cristo viva en mí, que irradie, que no sea detenido, que surja, que hable, que brille, que dé testimonio. Cristo, no yo. Este pasaje, este pensamiento lo completé con este pasaje. Le invito a que lo leamos. 2 Corintios 4:10 dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Todos los días muriendo la muerte de Cristo, para que al morir, al negarnos, al tomar nuestra cruz, la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Allí será glorificado Dios. No con una iglesia que está llena de actividades, llena de obras, sino con cristianos dejando que Cristo brille. Dios, te agradecemos por tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, si hemos vivido por debajo del perfil de Cristo. Y todo por falta de fe, todo por falta de confianza, todo por falta de conocimiento con el cual tu pueblo puede ser destruido. Te pedimos, Señor, que lejos de estar luchando con cambiar nuestros actos, lo que hacemos, simplemente nos venzamos y dejemos que Cristo tome su lugar, el lugar que le pertenece en nuestras vidas. No permita, Señor, que sigamos en esta lucha torpe, tonta, de vanagloria, que nunca tendrá resultados cuando este esfuerzo religioso insiste en mejorar esta carne, la cual debemos destruir. No permita, Señor, que sigamos brillando como si fuéramos los protagonistas de esta historia. Ayúdanos día a día a ir mortificando lo que somos, no lo que hacemos, lo que somos, para que
Cristo brille en nosotros. Y por consecuencia, las acciones cambiarán. Para que en todo seas tú glorificado, oh Cristo. Ninguna gloria para nosotros. Toda la gloria es para ti. Gracias te damos por esta palabra y por este regalo, por la maravillosa gracia que tenemos en Cristo Jesús. Oramos en su nombre.